Floricanto.digital presenta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la liturgia nos invita a que sigamos el esquema de la misa votiva dedicada a San José, de tal manera que hoy podemos pensar precisamente en este hombre custodio de la Sagrada Familia. Bajo su resguardo se puso a la Virgen María, la Madre de Dios, y se puso también a su Hijo, a Jesucristo. Bueno, pues hoy esto también nos da la posibilidad de destacar, por ejemplo, la figura del papá en cada hogar, en cada casa. Y el de pues saber que no hay nada perfecto, el saber que hay algunas experiencias muy tristes, quizás más de las que nosotros quisiéramos, en donde el papá está ausente, dejó a la mamá cuando se enteró que estaba embarazada, o del papá que no es responsable en la educación de los hijos, o del que incluso genera mal ambiente dentro del hogar. Pero, pues, así como están estos malos ejemplos, también hoy nosotros podemos destacar la presencia del hombre, que sabe valorarse a sí mismo y que sabe valorar a la persona con la que se casa, y sabe valorar también a los hijos que engendra junto con la mujer que ama. Qué interesante es saber que este mensaje tendría que llegar a todos, hombres y mujeres, ciertamente, porque también es necesario que, por ejemplo, la mujer en su propia identidad pueda valorar la figura de su padre. Y si el padre estuvo ausente, bueno, no lo añore, sino que simplemente contemplando en San José pueda encontrar también el modelo del padre aquí en la tierra. Y quien tiene una mujer que tuvo un padre excelente, como tres señoras me platicaban, murió su papá como de 80 años de edad, y decía: mi mamá murió muy joven, y mi papá era guapo, era atractivo para muchas mujeres, pero él nunca quiso casarse, se dedicó de tiempo completo a nosotras. Bueno, ciertamente estas mujeres, un profundo amor y un profundo agradecimiento a su papá. Y así yo podría poner muchos ejemplos, pero el ejemplo para todo hombre es precisamente San José. La característica, la cualidad de ser aquel que protege a una familia, aquel que es custodio de una familia, y no solamente en lo material, sino también en los buenos ejemplos, en la vida moral de este hogar. Acabo de estar en Monterrey y ahí también unos amigos, y así como ellos muchos más, pero me refiero a este matrimonio con sus dos hijas,
él un hombre trabajador, ella también muy responsable en la educación de las hijas y claro, el matrimonio unido, los hijos unidos. Ese es el modelo, el ideal a seguir. Pero cada uno de nosotros tenemos que ser muy conscientes que es el Señor Jesús el que nos llama y nos invita a vivir la fe también en familia, a vivir la fe en comunidad. Y que para ello es muy importante que nosotros salgamos de nuestra zona de confort, que nosotros podamos salir de nuestro egoísmo, que podamos compartir con los demás, que podamos en el seguimiento del Señor Jesús, pues desprendernos de aquellas cosas que aún en el propio hogar nos pueden dividir. Y extrapolo, además del hogar, pues también en un apostolado, en el servicio a los demás. ¿Cuántas veces vemos, por ejemplo, que alguna familia se divide, se destruye por los bienes materiales? A veces desde pequeños los niños envidiosos. Y claro, cuando van creciendo, uno se siente mal que el otro, critica a aquel porque ya se desarrolló, porque ya salió adelante, porque este no hace nada. Cuando mueren los padres, el pleito por la casa. También ahí nos podemos encontrar como a veces hay divisiones internas en la casa porque los papás ven que el hijo o la hija anda en malos pasos, le dicen estas amistades no te convienen, pero el hijo o la hija quiere andar por su lado, salirse con su capricho. Bueno, pues ustedes podrán decir, ¿y de qué manera, Padre, el Evangelio que estamos leyendo nos está relacionado con lo que usted dice? Bueno, pues porque el Señor Jesús nos está invitando a que nosotros podamos ser libres en el seguimiento de Él. Y estábamos viendo cómo, pues, cuando les invita a que lo sigan, pues habrá alguno que dice, bueno, pues, ¿y a dónde me llevas? Bueno, el Hijo del Hombre no tiene cabeza, no tiene dónde reposar la cabeza. No son los bienes materiales los que nos pueden detener. Habrá alguno que diga, bueno, yo te voy a seguir, pero déjame atender primero también mis asuntos. Pues el Señor Jesús nos dice, es que hay prioridades. La prioridad, el amor, el servicio, la fe. También, a fin de cuentas, habrá quien diga, bueno, pues déjame dentro de arreglar mis asuntos, despedirme de mi familia. Y el Señor Jesús utiliza esta palabra, aquel que me quiere seguir y que toma el arado, si no mira de frente, pues no sirve para servir a los demás. Algunos, platicaba en alguna ocasión con algunos campesinos, y me decía, es que tiene razón, si el que lleva el arado no lleva la mirada hacia el frente y conduce, en este caso, a las bestias del campo por la línea recta, al voltear, los animales también se mueven de un lado para otro. Pero a fin de cuentas, para poder seguir al Señor, hay que saber desprendernos de los bienes materiales, de los afectos e incluso también de los proyectos de vida. Para tener un corazón limpio, para poder asumir día a día el compromiso de hacer el mayor bien posible. Bueno, pues hoy cada uno de nosotros, yo me atrevería a decir, y pensando en San José, ¿de qué cosas tengo que desprenderme para ser custodio de aquellos que están a mi alrededor? ¿Debo de utilizar menos el celular para poder favorecer la convivencia? ¿Debo de saber cuando llego al hogar, a la casa, desprenderme de las preocupaciones del trabajo para poder atender mejor a mis seres queridos? ¿Debo desapegarme de algunos sentimientos que me pueden generar tristeza y que hacen que en lugar de que yo me ponga al servicio de los demás,
obligue a que los demás me sigan y pongo un ejemplo. Murió mi mamá, murió mi papá, mi abuelito, mi tío, y hace 15 años y no me calienta ni el sol. No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquellos que murieron, ponlos en la presencia de Dios, y tú, confiando en el Señor, conviértete en motivo de alegría en tu hogar y no causa de sufrimiento. Porque me ha tocado así de repente, algunos hijos que están muy tristes porque se murió la abuelita, y desde que se murió la abuelita, la mamá o el papá no encuentran consuelo, o alguno de repente tomó como pretexto para el alcohol, para emborracharse. No, el Señor Jesús nos dice: sé libre de las cosas materiales, sé libre de tus proyectos, sé libre en tus afectos. Ama, sí, sirve, sí, siempre en el amor de Cristo. Y de esta manera, yo diría, con un corazón libre, aprendamos a ser custodios de los demás, haciendo a un lado nuestras debilidades y deficiencias. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes, que Él haga brillar su rostro sobre ustedes, les manifieste su misericordia y les dé su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe hoy y siempre.